Gloria a Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca del cuarto tema. He venido hablando sobre la serie Enfrentando a los Gigantes. Yo no sé cuántos han venido siguiendo. ¿Has venido siguiendo? ¿Has venido viendo la serie Los Gigantes? Este es el cuarto tema de enfrentando a tus gigantes, enfrentando a tus gigantes. Y hemos venido hablando acerca de que en la vida del cristiano, que es el camino angosto, no el ancho, el angosto, vamos a encontrar gigantes en el camino por el que vamos. Y hoy vamos a estudiar el cuarto tema y vamos a hablar de una fe gigante. Vamos a ver a una mujer que tenía una fe gigante. Hemos venido hablando de hombres nada más, ¿no? Pero aquí hay... Bueno, ahorita casi mitad, pero usualmente en la iglesia hay muchas mujeres y decidimos hablar de una mujer con una fe gigante, porque vas a necesitar una fe gigante para enfrentar a tus gigantes. Para eso vamos a ir a Mateo 25, Mateo 15, el versículo 28, y ahí vamos a leer un versículo, el versículo 28, y después nos introducimos al mensaje del día de hoy. Y dice así, Mateo 15, 28. Entonces respondió Jesús. Y cuando lleguemos a esta historia, yo me gozaba enormemente en estudiar otra vez esta historia que ya he conocido. Pero dice, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer. Ese oh es una exclamación, así como, wow mujer. Pero tienen que entender el eventualmente cuando lleguemos a ese lado se lo voy a decir. Pero esto es lo que dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y en ese mismo momento su hija fue sana. ¿Cuántas mujeres tenemos aquí? A ver, quiero ver un amén. ¿Qué si Jesús viniera y te dijera, oh mujer, oh naive, grande es tu fe? Y quiero que sepan algo, Jesús no decía eso de muchas personas. Es más, cuando estudiaba me daba cuenta que casi no dijo eso de nadie, excepto de esta mujer. Y lo que vamos a estudiar es que en las Escrituras, en vez de que Jesús dijera, oh, wow, qué bueno tu fe, era lo contrario. Cuando Él vino, no encontró mucha fe sobre la tierra. Hoy quiero hablar acerca de una fe gigante. ¿Cómo desarrollar una fe gigante? En el primer tema hablábamos de Números 13, cuando los 12 espías fueron y investigaron la tierra prometida y lastimosamente dijeron es la tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿qué vieron ahí en la tierra? Vieron a unos gigantes, a los hijos de Anac, y cuando los vieron regresaron diciendo, no, pues ellos son unos gigantes de 9 pies y nosotros somos como cucarachas frente a ellos, nosotros no vamos a poder. Y todo el pueblo tuvo miedo, pero gloria a Dios que hubieron dos, Josué y Caleb, que dijeron, no, claro que podemos porque Dios está con nosotros. Y vimos que lo que daba a entender en ese tiempo era que estamos en tierra de gigantes. Y aunque la tierra esté llena de gigantes, no nos vamos a intimidar. Pero después de eso, hablamos de un jovencito, un joven muy atractivo, delicado, se llamaba David. No lo tomaban en cuenta para mucho, pero de repente un día fue a dejarle comida a sus hermanos, se encuentra con un gigante que está desafiando a los escuadrones del Señor. Y lo que les enseñaba en esa clase es que la mayoría de las personas ven a Goliat como un gran gigante, intimidaba a todos, aún al rey Saúl y a todos los que estaban ahí, pero él no fue intimidado. ¿Por qué? Porque tenía una fe
gigante, porque sus ojos estaban puestos en el gigante que estaba detrás de él. Y no era un gigante con un chiquito, era un gigante de esos mastodontes, decimos nosotros, y un jovencito con una fe gigante. Y hablamos de ese encuentro, ¿no? Eso estuvo. Después, el tercer tema fue el día viernes. Hablé del rey Josafat y de lo que se hace cuando viene un gigante. Él tenía un ejército de 1,000,000 de personas. Los hijos de Amón y de Moab y los del monte Suir dice que vinieron en contra de él. 3 millones venían en contra de él para destruirlo, echarlo fuera. Y cuando ve ese gigante, hablamos el viernes, ¿qué hace él frente al gigante? Ora, se pone a orar. Y nos enseña en su oración cómo es que qué debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿Qué debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer frente a un gigante que nos asedia? Orar, pedirle al Señor, declarar su soberanía, su omnipotencia, y ahí está el mensaje para hablar de eso. Pero el día de hoy quiero hablar acerca entonces de una fe gigante, porque eventualmente en esta serie vamos a hablar de los gigantes que nos confrontan, y ya estaremos hablando el viernes más sobre los gigantes. Pero hoy, ¿cómo desarrollar una fe gigante? Qué bueno estar aquí en el templo del Señor y poder por lo menos estar con ustedes jóvenes y los que hoy escuchan la transmisión. Pero quiero introducirnos de esta forma. Yo quiero que cada uno de ustedes sepan, igual que a través de la transmisión, que Dios está interesado en que cada uno de nosotros desarrolle una fe sólida, una fe fuerte, una fe estable. Porque el Señor sabe que en este camino van a venir gigantes. El viernes que hablaba de Josafat, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, les decía que en el 19 decía lo bueno que él era. Guió al pueblo hacia el Señor. Era un buen hombre. Implementó los estatutos del Señor, quitó la idolatría. Era un buen rey. Pero aún a los buenos cristianos los van a atacar los gigantes. Te va a venir un gigante que va a venir a tratar de intimidarte y a meterse contigo. Por eso es importante para el Señor que cada uno de nosotros desarrolle una fe gigante con la cual podamos confrontar. Cuando vengan los gigantes, ¿cómo vamos a confrontarlos? Con la fe y con la plena confianza de que el gigante que está con nosotros es más poderoso, más bueno que cualquier gigante que pueda venir con nosotros. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Bueno, pues ya hablamos entonces Josué y Caleb, hablamos de cómo Abraham se fortaleció por la fe, Moisés se sostuvo como viendo al invisible gigante, David enfrentando a Goliat, Josafat hizo lo mismo cuando oró y cada uno de ellos fue atacado por grandes gigantes. Mira, te voy a decir algo que es muy certero, y es que cuando venga un gigante a tu vida va a ser normal y natural que surja la duda, que surja el temor, que te dé miedo. Pero en ese momento necesitas orar y necesitas armarte de fe con la cual poder confrontar a ese gigante. En Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 16, te voy a enseñar lo que dice Efesios 6:16. Dice lo siguiente: sobre todo tomad el escudo de la fe. Yo creo que ustedes saben lo que es un escudo, ¿no? Pero cuando habla de escudo de la fe, da la idea de lo que la fe hace. Es como un arma de protección. Cuando alguien pueda venir a atacarnos, el escudo nos protege. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos, no solamente unos, todos los dardos que el enemigo pueda tirarte. ¿Será que el enemigo
viene como un gigante y está tratando de tirar dardos, está tratando de destruirte, pero gloria al Señor porque Él te ha guardado. Pero también quiero que entiendas que tu fe te ha guardado, te ha podido proteger. Y qué sabiduría, ¿no? Es esta en realidad cuando meditamos en lo maravilloso de nuestro Dios. O sea, qué maravilloso entender que Él está buscando desarrollar en nosotros fe para que nosotros confrontemos a los gigantes. Bueno, déjame hablarte un poquito de lo que suele suceder. Aquí yo voy a tratar de que estudiemos dos palabras. La palabra fe, para los que les gusta el griego y quieren aprender griego, los que no se preocupen, pero creo que a veces es importante entender el significado de las palabras. La palabra fe en griego es la palabra pistis, ¿ok? Y la palabra incredulidad es la palabra apistía, o sea, sin fe. Pistis es fe. Y sin incrédulo, un incrédulo, alguien que no cree en el Señor, sufre de apistía. Y aquí lo que quiero hacer el día de hoy es enseñarles las consecuencias de la apistía. Enseñarle lo que la Biblia nos enseña con respecto a la falta de fe. Es importante que aprendamos que esto no es algo neutral. O estás creciendo en la fe o estás disminuyendo y tu fe es una fe de esas flacas que no sobreviven. Ve conmigo y quiero llevarte a Hebreos, el capítulo 3, Hebreos 3:16 dice lo siguiente. Hebreos 3:16. Quiero que lean conmigo y quiero que vean cómo la falta de fe puede prevenir de que alcancemos las promesas que Dios nos ha dado. Y leamos aquí en Hebreos 3:16. Dice, quienes fueron los que habiendo oído lo provocaron. ¿Quiénes fueron ellos? Está hablando del pueblo de Israel, ¿ok? El pueblo de Dios. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ese pueblo, ¿ok? Versículo 17, Hebreos 3:17. ¿Y con quiénes estuvo él? ¿Quién es él? Dios. ¿Con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿Sabe? Con el pueblo de Israel. Se disgustó con ellos. Sigamos. Otra pregunta. ¿No fue con los que pecaron? Ok. Cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Pero una pregunta aquí. ¿Qué fue su pecado? ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Dios que cayó en el desierto? Yo creo que ya saben ustedes, porque son conocedores. Su pecado fue la incredulidad. La palabra es apistía. La falta de fe, la duda que tuvieron. Ahora, sigan leyendo conmigo, por favor. Hebreos 3, vamos al 18. Otra pregunta. ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y esto los llevó a la desobediencia. Aquí vemos cómo la incredulidad, la falta de fe lleva a las personas ¿a qué? A desobedecer a Dios. Versículo 19. Y con esto concluimos esta parte. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esa palabra incredulidad ahí en Hebreos 3, si ves el griego con el que fue escrito, es la palabra apistía, su falta de fe. Y aquí no tenemos otra que darnos cuenta que trae consecuencias la incredulidad, nos lleva a la desobediencia, no le agrada a Dios. Ahora, eso creo que lo entendemos.
Yo creo que lo entendemos, pero quiero llevarlos ahora a unos recuentos que nos hablan de Jesús y ver cómo Jesús miraba la falta de fe. Vayan conmigo a Marcos el capítulo 6. Y ahí en Marcos el capítulo 6, vamos a ver en el versículo 1, vamos a leer. Y vamos a ver cómo Jesús mira la falta de incredulidad. Cómo mira Dios la falta de incredulidad con respecto a su pueblo. Se enojó con ellos, los castigó por 40 años por su pecado de incredulidad. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús. Marcos 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Escuchen. Y lo seguían sus discípulos. Versículo 2. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban. Solamente quiero hacer un énfasis aquí. Por favor, conéctense con la historia. Jesús llega a su tierra, a la tierra de donde él había crecido, y ahí va a la sinagoga y empieza a enseñar. Y cuando empieza a enseñar, muchos, dice, se admiraban. Pero este admirar no es de una admiración así como, wow, qué tremendo. No, mira lo que dice. Dice, se admiraban y preguntaban. ¿Ok? Mira, ¿qué era la pregunta que hacían en su admiración? ¿Y de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ahora escucha por favor, versículo 3. Dice, ¿qué no es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón. Esos eran sus hermanos, hijos de María. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y ahora, si están leyendo ahí conmigo, lo que sigue es lo siguiente. Y dice, y se escandalizaban de él. ¿Saben lo que quiere decir aquí? Cuando dice la palabra se escandalizaban de él, quiere decir se ofendían de él. Se ofendían, no podían aceptarlo, no creían. Lo que estamos viendo aquí es a un Jesús que se para a enseñarlas. Es como que si vamos a decir Josh viniera aquí y se pusiera a hablar y empezar a predicar y a enseñar, y de repente aquí estuviera, vamos a decir, no, tú tal vez lo aceptarías, pero vamos a decir que está aquí un primo que tienes allá en México. Y el primo está ahí. Bueno, ¿y este qué? Wow, ¿cómo habla? Y en su mente empieza a decir el primo, ¿pero y dónde saca estas cosas? Si yo lo conozco, ¿quién es este? O sea, ese era lo que estaban sintiendo ellos. Estaban diciendo, ¿y este Jesús de dónde, si nosotros lo conocemos? ¿De dónde saca todo esto? Y se ofendieron. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban esperando a un Mesías, a un rey, a una persona que iba a venir con una realeza. Pero Jesús salió de entre sus hermanos. Y miren, versículo 4. Pero Jesús les dijo, un dicho que hoy conocemos todos, ¿no? Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Bueno, esto suelen vivirlo los cristianos que se convierten de su familia por primera vez. Alguien, no sé si aquí, ustedes creo que sus padres se convirtieron antes que ustedes, ¿no? Pero de repente viene uno que viene de una familia que no conocen a Dios y viene y él acepta al Señor y llega donde su familia, ¡ay, ahora soy cristiano! Y todos, ¡ay, ya! Si eres un drogadicto, eres un borracho, si apenas ayer andabas haciendo tus cosas, no vengas aquí con cuentos, ¿no? Y lo que suele suceder aquí es que no le creían. Ahora vean el versículo 5.
No pudo, y aquí hay algo importante, esto es importante, voy rumbo al desarrollo de una fe gigante. Dice, no pudo hacer allí, ¿qué dice ahí? Ningún milagro. No pudo hacer ningún milagro. Jesús andaba haciendo milagros por donde quiera que iba, pero allí en ese lugar donde no creyeron en él, dice, no pudo hacer milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre de ellos la mano. ¡Wow! Aquí podemos ver que Dios no puede obrar. Dios no puede obrar donde no hay fe. Es obvio que esos pocos que fueron sanados tuvieron fe en él. Miren el versículo 6, y esta es la conclusión y el punto que quería hacer aquí con respecto a Jesús y la forma en la que Jesús entra en su ministerio, lo que él ve, lo que él dice. Y dice lo siguiente, y ¿estaba quién? Jesús, asombrado de la incredulidad de ellos. La palabra incredulidad es apistía. Estaba asombrado de que no tenían fe. Dice la palabra asombrado. ¿Saben lo que quiere? Asombrado aquí en griego es la palabra como estar pasmado. Es como que dice, wow, no puedo creer que no me crean. No puedo creer que siendo yo el Mesías, no solo no crean, no lo acepten. Y aquí aprendemos que muchas veces no es que Dios no quiera sanar, pero escuchen, muchas veces Dios no puede, porque muchos no creen en su corazón. Es increíble cuánto Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, pero muchas veces Dios no puede hacer lo que Dios quiere hacer porque no creemos en Él. Las escrituras son bien claras cuando dicen, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es importante. ¿Qué es lo que acabamos de aprender? Que Jesús, su propia gente, los que lo conocían, no creyeron en Él. Y Él se da cuenta y queda pasmado. ¿Cómo es posible que no crean? Nadie cree. Hebreos 4, quiero llevarlos a otro lugar para que vean otra advertencia con respecto al desarrollo de una fe gigante para confrontar a los gigantes. 4:1 dice así: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Miren, hay gente que escucha la palabra de Dios y simplemente no la cree. No tiene fe. Y tú puedes probar esto. Tú que estás aquí porque amas a Dios, porque has creído el mensaje de Dios, porque has tenido fe en Dios. Y si yo te pregunto, ¿crees en Cristo Jesús? Tu respuesta sería un fuerte sí, sí. Pero ¿alguna vez le has preguntado a alguien de tu familia, un amigo, alguien con que estás teniendo una conversación? Le dice, no, mira, yo creo en Jesús porque Él es el Hijo de Dios, vino a la tierra enviado por el Padre, porque de tal manera Dios amó al mundo que Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Y después le dices, ¿crees esto? ¿Qué te dice? Yo no creo eso. Van a haber personas que frente a la propuesta, la respuesta va a ser sí, mientras que van a haber otros que va a ser no. Y lo que te estoy enseñando es que Jesús está hablando de una advertencia. Ten cuidado con la incredulidad. Ten cuidado con el no creerle a Dios. Vamos a ir a Hebreos 3:12. Hebreos 3:12 dice lo siguiente. Si puedes ir ahí conmigo, Hebreos 3:12. Dice, mirad. Cuando escuchas la palabra mirad, es como quien dice, hey, ojo, pon atención.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Escuchen, este versículo es importante. Por favor, pon atención, ojo aquí. Que no haya entre los hermanos. ¿Hermanos? ¿Quiénes son los hermanos? Los cristianos, los creyentes. Hay primos, ¿no? Hay primos, pero aquí está hablando a los hermanos. Dice que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Cuando yo leo este versículo, yo veo que existe la posibilidad que entre los cristianos de pronto haya uno con un corazón malo que permita que la incredulidad está en él. En otras palabras, hay gente que creó, le preguntaste si creyó en Dios, pero de repente dejó de creer en Dios. Y eso es lo que creo basado en esto que nos está enseñando. Qué pena, qué triste. Estamos llegando a días donde la apostasía se está manifestando y muchos están dejando de creer en el Señor porque el gigante de la duda les está haciendo hacer preguntas y escuchan de todos lados. Ten cuidado a quién estás escuchando estos días. Ten cuidado que estás consumiendo estos días. Pero voy a continuar. Marcos 16. Ve conmigo a Marcos 16. Te voy a dar otra historia con respecto a Jesús. Escucha lo que dice Marcos 16, el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Quédate conmigo. Jesús, la historia que te acabo de leer es los de su propia casa, los que lo conocían. ¿Okay? ¿Qué hicieron ellos? No creyeron en él. No creyeron en él. Pero ahora va a sus discípulos, a los que supuestamente sí creyeron en él, en Marcos 16. Y por si no lo sabes, Marcos 16 es lo que llamamos la gran comisión. Después de Jesús haber resucitado, les dijo, yo vine para esto. Dio su vida en la cruz del Calvario, resucitó y después de haber resucitado, era como para que estuvieran ellos, ¿de qué forma? Llenos de fe, creyendo, ¿no? Vamos a ver. Marcos 16. Finalmente se apareció a los 11, porque ya Judas se había matado. Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y yo quiero que tú me ayudes aquí. ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Les reprochó. En otras palabras, los regañó. No sé si me estás entendiendo. Estos son sus discípulos. Ya vieron sus milagros. Ya lo vieron morir en la cruz, ya él resucitó, pero como fue una mujer la que lo vio y vino y les dijo, el maestro ha resucitado. ¿Y qué cree que dijeron ellos? Amén. No, dijeron, está, las mujeres siempre, es un fantasma de haber visto. Y no creyeron, aun cuando le vinieron a decir, sus discípulos no creyeron. Pero ahora viene Jesús. Están sentados ellos a la mesa y ¿qué hace? Les va a dar una regañada. Les reprochó, Marcos 16, 14, les reprochó su incredulidad. ¿Qué palabra usamos aquí? Apistía. Su falta de fe y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, a las mujeres. Wow. Aquí los regañó por su condición de incredulidad. Y les voy a decir algo. Cuando tú empiezas a tener falta de fe de lo que Dios está tratando de hacer, la dureza de corazón y la desobediencia viene después de eso. Bueno, no le creyeron a la señora Magdalena. Vamos a seguir. Ojalá que estén conmigo. Primero, les enseñé que en su propia tierra no le creyeron.
Ahora les enseño que sus discípulos, aún después de que resucitó, no le creyeron y les reprochó su incredulidad. Ahora vamos a otro pasaje, Marcos 9:23. Y escuchen esta historia. Esta es la historia de un padre con un hijo endemoniado que vino a Jesús y le dice lo siguiente. Marcos 9:23. Pero antes de leer Marcos 9:23, déjame decirte lo que pasó aquí. ¿Sabes qué fue lo que pasó? El hombre viene y le dice a Jesús estas palabras. Le dice: mira, Jesús, yo necesito que me ayudes. Mi hijo está endemoniado y le pasa todo esto. Pero esto es lo que dice. Mira, dice: yo lo traje a tus discípulos para que oraran por él. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Y ahora viene y les dice: pues lo traje y ellos no pudieron. Y Jesús le dice lo siguiente. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué maravilloso esto. La verdad, a veces nos complicamos en la teología de la palabra de Dios y nos perdemos en tantas cosas, pero al final es a los que pueden creer. El problema no es el que no puedan. ¿Será que hay un ser humano en toda la tierra que no pueda creer? La respuesta es no. Todo ser humano puede creer. El problema no es de poder. El problema es ¿de qué? De querer. No quieren. 24. Marcos 9:24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Wow. Qué bonito. O sea, él viene y dice: yo creo que tú puedes, pero la duda a veces me ataca y no sé si ayúdame. En otras palabras, aumenta mi fe. Mira lo que dice Lucas 17:3. Ve conmigo ahí, Lucas 17:3. Otra vez. Este es Jesús hablando. Y dice: mirad por vosotros mismos. ¿Qué es mirad por vosotros? Les dije mirad, quiere decir que, ojo, pongan atención. Cuiden de sus propias vidas. Cada uno cuide por sí mismo. Y dice lo siguiente: cuídense. Y dice: si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Pero este reprender no es de regañar, ¿ok? Porque muchos agarran esto y dicen: ah, sí, pecó contra él, lo voy a regañar. No. Este reprender no es de regañar. Este reprender es: ve y convéncelo. Trata de hacer la paz con él. Si se arrepiente, ¿qué debemos de hacer? Si nuestro hermano peca contra nosotros y viene y nos trata de tenemos que ir a convencerlo. Si se arrepiente, ¿qué debemos de hacer? Perdonarlo. Versículo 4, Lucas 17:4. Y si 7 veces, no, aquí exagera el Señor Jesús. 7 veces peca contra ti ese mismo día. 7 veces vuelve a ti diciendo: me arrepiento. No, ¿cuántos de nosotros? Imagínense, 7 veces. En la mañana te hace algo: oh, pecaste contra mí, perdóname. Ok, te perdono, pero ok. Como a las 10 de la tarde, a las 10 de la mañana, otra vez: ay, perdóname. Oye, tú, ¿qué onda? Está bien, te voy a perdonar. A las 11, oh, perdona, ya van 3, oye, ya, ni termina la mañana y ya vas 3. A la 1 de la tarde, oh, wow, perdóname. A las 2 de la tarde, ya van 5. A las 6 de la tarde, otra. ¿Cuántos de ustedes dirían: ah, no, tampoco, me la haces una vez, está bien, 2, ok, pero ya 3, no, ya soy yo. Y hay gente que dice: no, ¿cómo dice? Fool me once, shame on me. Fool me twice, no. Ah, ya estoy como, ya me confundí. No, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. ¿Qué está diciendo ese dicho? Que te perdono una,
pero me la hace 2 veces. Y Jesús no está diciendo eso. Aquí está diciendo, si 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Ahora, lean esto conmigo, Lucas 17:3, vamos al 4, dice así. Estamos en el 4, dice, cuando los apóstoles escuchan esto, escucha, cuando los apóstoles escucharon esto, mira lo que dice el versículo 5, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué le dijeron? Auméntame la fe, porque yo no sé cómo se hace, cómo se perdona 7 veces al día el mismo que viene. No, yo voy a necesitar fe para eso. Wow. Versículo 6. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ustedes pudieran decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Wow. La lección que aprendemos aquí es que la fe puede crecer. La fe necesita ser ejercitada, es como un músculo. La fe necesitamos ser responsables en crecer nuestra fe. Solo porque naciste en el evangelio, solo porque tus padres son cristianos, solo porque tus padres siempre te traían a la iglesia y tú estás aquí sentado, la mayoría suele imaginarse y pensar que tiene una fe. No, cada quien debe de ser responsable de desarrollar su propia fe, su propia fe. Esto es importante. Ahora, ve conmigo a Mateo 14, ya voy a concluir, ¿okay? Esta sección. Conste que no estoy mintiendo. Pero, ¿qué es lo que quiero que veas? Quiero que veas cómo Jesús miraba a la gente de apistía, de poca fe. Los reprendía, les decía, cuídense, tengan cuidado. Mateo 17, 15. Otra vez, otro hombre viene y Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y sufre muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Y respondió Jesús. Miren, otra vez, ¿a quién está reprendiendo Jesús? A sus discípulos. Dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Este dicho a mí siempre me ha sorprendido. Es como que si yo estuviera aquí y ustedes están trabajando conmigo y de repente, ¡ay! ¿Hasta cuándo los voy a aguantar? ¿Cómo se sentirían? Era así como, ay, bueno. Y lo que me deja entender aquí es que Jesús le molesta la incredulidad. A tu Dios no le agrada la incredulidad. Cuando Él se siente así como reprimido. Lo estamos viendo aquí. Dice, ¿hasta cuándo he de estar de vosotros? Es como que si ya no quería estar aquí. En medio de tanta incredulidad, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y en el versículo 17, tráiganlo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. 19. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y Jesús les dijo, a ver, digan conmigo, ¿qué les dijo Jesús? Por su poca fe. Por su poca fe. Hermanos, es peligroso el aprender y quedarnos en la vida de cristianos con poca fe. Cada uno de nosotros debe de mirar de sí mismo, de crecer en fe, de crecer en nuestra confianza en el Señor. Y pudiera seguir. Es más, tenía una gran lista. Cuando Pedro estaba, Jesús viene a él, dice, ¡oh, fantasma! No soy fantasma, soy Jesús. ¡Oh! ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se acuerdan? No, si tú eres Jesús, pide que yo vaya contigo. Aventado. Pues ven Pedro.
Está caminando sobre el agua, ha puesto los ojos en Jesús y dice que de repente quitó los ojos de Jesús, miró el agua y ¡boom! Se hundió. Y Jesús tuvo que rescatarlo, como quien dice, ay, ven para acá. ¿Qué creen que le dijo Jesús cuando llegaron a la barca? ¿Qué será lo que le dijo? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Y esto a veces nos afecta a todos. Jesús diciendo, ¿por qué dudaste? Ibas caminando sobre el agua. Así somos muchos de nosotros. Andamos bien con el Señor nos ha bendecido. Tenemos una vida muy buena en el Señor. Y vamos, pero de repente quitamos los ojos del Señor y ¡boom! Nos empezamos a hundir. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vaya, lo rescata. Así que yo quiero por lo menos dejar esto bien, pero bien claro para todos los que me escuchan. Y esto es algo, miren, jóvenes, les voy a decir algo, esto es una gran pelea teológica, pero yo no estoy aquí, hoy no voy a enseñar teología, en el sentido de profundizarme en doctrinas. Pero una de las grandes peleas ha sido esta: la fe no es un don. La fe es un fruto del Espíritu. Aquí hay una gran diferencia. Les voy a decir por qué. Porque un don, cuando Dios da un don a alguien, Dios viene y te lo da y es tuyo. Pues Dios le dio un don a Jocelyn, ¿no? Yo hubiera querido un don, por lo menos una cuarta parte de ese don, pero no lo tengo. No le envidio el don, me gozo con el don que ella tiene de poder cantar. Le dio a Josué un don para música, a Carlos, a Emanuel, cada uno. Pero cuando hablo de don me refiero, hay gente que simplemente es fácil. Es fácil porque Dios les ha dado una gracia en sus vidas y lo pueden fluir y hacerlo. Mientras que en el aspecto del fruto del Espíritu, esas cosas las tenemos que desarrollar. Tenemos que cultivarlas con disciplina. La fe, muchos piensan que, wow, mira cuánta fe tiene. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio esa medida. ¿Será que así es? ¿Será que Dios viene y dice, a ti te voy a dar una medida de fe para que tú creas? Bueno, a ti te voy a dar la media parte, a ti te doy un 10%. No, pero a ti sí, a tú me caes bien, te voy a dar una gran fe. ¡No! La fe tiene que ser desarrollada. La fe es la respuesta a la propuesta de Dios. Tenemos que desarrollar la fe. No te puedes quedar sin desarrollar la fe, el músculo espiritual que te va a ayudar frente a los gigantes. Por eso Efesios 2:8 nos dice que la salvación no es por obras, es por gracia. Pero el don de Dios es la gracia. El medio por el cual alcanzamos el don es la fe. La fe. ¿Qué es entonces la fe? La fe es la respuesta de una persona al escuchar el evangelio de Dios. La fe es el creer, el tener confianza en lo que está escuchando. Y es así de sencillo. ¿Crees o no crees? Y otra vez regreso a lo que te he dicho. Cada uno de nosotros, alguna vez has conocido a alguien, vas y le dices, el evangelio es simple, es sencillo, es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees eso? Amén. Pero a veces ¿no te asombra que tú lo crees en tu corazón y tienes una relación con Dios? Y de vez en cuando vas a tu cuate, a tu amigo, a tu primo, a tu tío, a tu tía, y vas y le dices, oiga tía,
oye primo, oye amigo, mira, es así de simple, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Crees eso? ¿Qué te dice? No, eso es para ti, ¿no? Qué bueno que tú has encontrado. Yo no creo eso. Es asombroso, es asombroso. Pero nosotros debemos de aprender a desarrollar nuestra fe, nuestra fe. Romanos 10:13 dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero aquí hace una pregunta en el versículo 14, Romanos 10:14, y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y después dice otra pregunta: ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque se cree o no se cree. Y por esto es que los hebreos, el libro de Hebreos nos habla de aquellos que no le creyeron a Dios, y por eso Dios se enojó con ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que estamos diciendo es que Jesús reprochó mucho la falta de fe. Mucho, mucho. En palabra de Dios para todos, la versión más simple, más sencilla, en Romanos 10:17 dice así: así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Les digo que hay muchas historias en la Biblia, y lo maravilloso es que hay gente que le cree a Dios y hay gente que tristemente no le cree. Y no se puede forzar a nadie a creer, nadie. Aunque yo creo que nosotros podemos ser pacientes con las personas que amamos, que no han creído, y orar por ellos y pedirle al Señor y poner nuestras oraciones delante del Señor. Pero la persona es la que va a tener que creer. Y esta es la última historia. Mateo 15:21. Con esta historia voy a concluir, ¿ok? Voy a cerrar. A ver, dice así: hasta este momento les he venido diciendo que necesitamos desarrollar una fe gigante para pelear con los gigantes. Les he venido diciendo que el mismo pueblo de Israel, extirpado de Egipto con poder, con las plagas, con el mar en seco y con todo eso, no le creyeron a Dios. Y por su incredulidad o su falta de fe, no pudieron entrar a la promesa de Dios. Y aún después, solamente Josué y Caleb pudo tener fe, pero no pudieron entrar y fueron castigados por los 40 años. Les he mencionado que Jesús mismo, su misma familia, no creyó en él. Y él quedó así como: ¿cómo es posible que no puedan creer? Sus mismos discípulos, después de haberlo resucitado, no creyeron en él, y él se lo reprochó. ¿Están agarrando la foto? Yo les pregunto: ¿es fácil creer? ¿Es fácil tener fe en Dios? Yo creo que si fuera fácil, no estuviéramos donde estamos. Esta va a ser una lucha. ¿Por qué? Porque van a venir gigantes en la jornada de tu vida que te van a desafiar. El día de hoy, ¿sabes quiénes son los gigantes? Un gran número de filosofías, de ideas, de cosas que se levantan. Hoy todo el mundo habla de la justicia social, de la paz en la tierra, pero sin Dios. Nosotros podemos, no necesitamos a Dios, no necesitamos de una religión. Nadie está hablando de religión, pero ¿qué va a poder hacer el mundo sin Cristo Jesús? Nada. Y los problemas son grandes.
Si me paro unos 60 segundos, para decirte lo que estamos viendo en estas protestas y tú crees que esta situación es simple, tú estás o confundido o manipulado o no sabes qué onda. Porque ¿será que hay policías que son buenos? Pues claro. ¿Será que hay policías que son racistas y malos, abusadores de su poder? Claro que sí. Lo vimos con este hombre. Ahora pregunta, del lado de los que protestan, ¿será que hay gente que protesta con buen corazón? Luchando por defender el derecho de los inocentes, de los que no pueden. ¡Claro! Pero ¿será que de los que protestan también hay unos malvados que su intención es simplemente destruir? También. No es tan simple como decir toda la policía, o no es tan simple como decir todos los protestantes son así. No. Es bien difícil esta situación. Estamos en tiempos pero muy difíciles. Y si le dijéramos al mundo entero que la respuesta es Cristo Jesús, ¿será que nos creerían? Le hemos venido diciendo. Leía un artículo esta semana acerca de la burla que le están haciendo al Lieutenant Governor. No el gobernador, pero el otro que le sigue. El Lieutenant Governor de Texas salió y ¿qué crees? Está en todo, lo puedes buscar. Lieutenant Governor of Texas salió y dijo, ¿saben cuál es la única solución para este problema de racismo y de problema de justicia social? Es Cristo Jesús. Wow, un político que se atrevió a decir eso y vieras cómo le cayeron. Oh, Cristo Jesús, ¿eh? Así de fácil. Oh, si todos creemos en Cristo Jesús se va a arreglar todo. Y así es. Son malos los días. Tus amigos, tus familiares, muchos tal vez no van a creer, pero tú debes de desarrollar tu fe en Cristo Jesús, pase lo que pase. Vamos a esta última historia, Mateo 15:21. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer, di conmigo cananea. A ver, di conmigo cananea. Una mujer cananea. Te voy a explicar un poquito lo que es una mujer cananea antes, solo para que lo entiendas. Él fue a una región llamada Fenecia, que está, vamos a decir, al norte. Y ahí se encontró con una cananea. Los cananeos es como decir una idólatra, una mujer que viene y tiene religiones de muchos dioses, o sea, una mujer que viene de un trasfondo muy malo, por decirlo así, ¿no? De gente que está muy apartada de Dios, una cananea que había salido de aquella región, pero se le acercó a la cananea, una mujer, ¿y qué crees que hizo? Quiero que te enfoques conmigo en esa palabra ahí. Si puedes, la deberías de subrayar. Si tienes un lapicito ahí, subraya esa palabra. Dice, ¿qué empezó a hacer? Comenzó a clamar. Déjame decirte el significado de la palabra clamar en el griego aquí. Es lo que está tratando de decir, empezó a gritar. A gritar. A veces pues no voy a decir el nombre, pero hay una dama en la iglesia muy linda, que a veces estamos en una reunión y de repente entra y dice, ¡ay, pastor! ¡Ay, qué lindo pastor! Gusto venir. Ok, sí, hermana, siéntete, gloria a Dios, qué gusto en ver. ¡Ay, no, pastor! Es que qué alegre estoy de verlo. Es que, ¡ay, qué alegre! No, sí, no, pues qué bueno, no. Pues siéntate, vamos a seguir, ¿no? O sea, pero, ¡ay, no! Es que mire, pastor, le voy a contar. Espérate, es que, pues,
Estamos ahorita en reunión, pero yo sé que me ama y por eso pues está bien, la amo yo también. A veces me dan ganas, a veces, ¡ay, hermana! ¿Cómo está yo? Oye, hermanos, ahí después seguimos, va, pero no se puede. Pero la idea de lo que vemos aquí es que la cananea, cuando vio a Jesús, empezó a clamar, empezó a gritar, como a decir: Señor, Señor, Señor. Así, Jesús va caminando con sus discípulos, tranquilo. Jesus was a cool cat. He was really cool. Walking like a, I'm not going to say a gangster, but some people think gangsters walk cool. I don't know. But Jesus is just cool. I don't know how you walk cool, but however it is that you think walking is cool, that's what you need to imagine that Jesus is doing. Está caminando bien cool. Y de repente, en medio de todo su coolness, una cananea: Señor, Señor, Señor. Y la palabra Señor aquí, quiero que entiendas, es la palabra Kurios. Quiere decir Rey del universo, Señor sobre todas las cosas. Y dice: Señor, Kurios, Hijo de David. La palabra, cuando le dice Hijo de David, quiero que entiendan, es una cananea, no es israelita, no tiene religión, pero ella entiende y lo dice Hijo de David. Es un título mesiánico. Ella lo está reconociendo como el Mesías y le dice: ten misericordia de mí. Y después dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y otra vez un demonio. Así como el varón en Marcos 9, un demonio. Hoy en día, ¿sabes cuántos cristianos no creen en los demonios? Bueno, tendría que preguntar aquí, porque tal vez estás aquí, no te quiero ofender, ¿va? Pero a muchos se les ha olvidado que los demonios existen, que están operando en contra de la fe y en contra de los cristianos y que están oprimiendo a las personas. Y esta cananea dice, viene otra vez, le dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Cuando dice demonio, debes de recordar Efesios 6:12. Dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes celestiales. Hoy andamos muy naturalizados, pero te voy a decir algo: los demonios están en contra de las personas de la fe. 23. Esto es sorprendente, si te puedes conectar conmigo. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Jesus is walking cool. ¿Y la mujer qué estaba haciendo? Gritando: ¡Kurios! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ten misericordia, Hijo de David, mi hija! Y aquí viene algo. Quiero que se conecten conmigo. ¿Qué es lo que viene? Dice lo siguiente. Digan todos, por favor, lean conmigo. Dice: pero Jesús no le respondió palabra. Cuando Dios guarda silencio. ¿Alguna vez le has clamado al Señor y Él ha guardado silencio? ¿Alguna vez le has pedido al Señor algo y no has escuchado nada? Qué difícil cuando Dios guarda silencio, ¿eh? Una cosa es el Señor, quiero decirte, dime. Pues es que, Señor, necesito esto. Ahí está, mijito. Qué bonito, ¿no? Pero a veces Él guarda silencio, como en este caso. Qué difícil cuando Dios guarda silencio. ¿Lo entiendes? O sea, la cananea está gritando: ¡Kurios! Señor, Hijo de David. Y él, ¿qué hizo él? Y otra vez:
¡Curia! No le respondió nada. Como que si la ignoró. Pero aquí viene una lección muy importante. Van a haber muchas circunstancias y situaciones cuando vas a clamar al Señor y no lo vas a escuchar. No va a salir palabra, Él va a guardar silencio. Y te voy a decir por qué pasa esto. ¿Sabes por qué Él guarda silencio? Para probar tu fe. Para probar tu fe. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, ¿sí o no? ¿Tú sabes cuántos años tuvo que esperar Abraham para que naciera Isaac? 25 años. Cuando murió Lázaro, Jesús esperó 2 días para ir a él. ¿Por qué hizo esto? Para probar su fe, porque estaba probando su fe. Y aquí, de veras tenemos que entender que Dios prueba nuestra fe. Cuando Dios guarda silencio, es porque está probando tu fe. No seas de esos niños mimados. Bueno, tal vez tu mami te ha hecho así, ¿no? Yo no sé cómo, o tal vez papi o quien sea. Papi, quiero esto. ¡Pam! No, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero también con Dios. Tenemos que entender que muchas veces Él guarda silencio para probar nuestra fe. Ve conmigo a Primera de Pedro, y después vamos a regresar, porque con esta historia vamos a terminar. Primera de Pedro 1:5. Ahora, ¿cuántos se acuerdan lo que les enseñaba? Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿quieres caminar sobre el agua? Vente. Y cuando vino, ¿qué le pasó? Se cayó, se hundió y Jesús lo tuvo que rescatar. ¿Y qué le dijo? Hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? No tienes fe. Y eso lo vemos recurrente en la vida de Pedro. Pero Pedro aprendió. Escucha lo que Pedro, el mismo Pedro, nos va a decir con respecto a la fe que necesitamos. Primera de Pedro 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Pero qué nos guarda? El poder de Dios nos guarda mediante nuestra fe, nuestra confianza en Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Déjame decirte algo, tu fe va a ser sometida a prueba. Todo el que dice que tiene fe va a ser probado. Dice mucho, tu fe que es más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, que tu fe sea hallada. ¿En qué? Me encanta eso. Ustedes que alaban a Dios, esto debe de impactar o debe de ser maravilloso. ¿Cómo se demuestra la fe? En alabanza, en adoración. Qué lindo es saber que tu fe, cuando sea probada, la cual es más preciosa que el oro fino, sea hallada en alabanza. Que cuando estés pasando por una prueba y estés orando y Dios guarde silencio, aún en medio del silencio no te quedes callado o callada. Alaba a Dios. Sea hallada en alabanza. Después dice en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 8. Vosotros los que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es lo que nos va a perseverar hasta el fin, lo que nos va a llevar a la salvación, nuestra fe.
Y a mí me parece cuando leo esto que Pedro aprendió, que antes no era hombre de poca fe y ahora nos está diciendo que su fe es más preciosa que el oro puro y que debe de ser hallada en alabanza, en honra, en gloria. Qué maravilloso es esto. Y estamos esperando que nosotros podamos también desarrollar esta fe el día de hoy. Es muy difícil decir esto, pero hay muchos cristianos que no han entendido que su fe va a ser probada. ¿Y sabes por qué no han entendido que su fe va a ser probada? Porque no les han dicho, no les han enseñado. Porque lo único que andan escuchando son estos evangelios que se predican el día de hoy. Evangelios que prometen puras cosas aquí en la tierra. Carros, casas, dinero, oro, aquí en la tierra. Pero que a la verdad, cuando viene la prueba, cuando viene el gigante, se dan cuenta que no tienen fe. Un gigante como esta pandemia. Personas que han perdido no solo su trabajo, sus negocios. Personas que han perdido un ser querido. Personas mismas. Y el día de hoy no tienen fe. Que frente a la pandemia les da, ay, ¿qué va a pasar? Tienen miedo. Y tienen que tener cuidado. Porque también muchos van a retroceder. Qué triste. Antes, el evangelio que se predicaba y la fe que buscaban tener era para tener carros de último modelo, casas, dinero, pero no estaban desarrollando su fe. Bueno, regresemos a la cananea y ahí vamos a concluir. Ayúdame, Carlos, vamos a concluir. ¿Me ayudas en el? ¿No? ¿Es disconnected? Ok, está bien. Vamos a hacer esto entonces. Escuchen, vamos a terminar esta historia de esta forma. Regresemos a la cananea. Lo que estábamos diciendo es que Jesús guardó silencio, no dijo nada. Y vamos a ver ahora cómo se desenlaza esta historia. Aunque le rogaban, ¿no? Pero ahora quiero que vean a los discípulos. ¿En dónde estaba? En el versículo 23. ¿Qué creen en el versículo 23 que respondieron o que le dijeron los apóstoles a Jesús? Vamos al 24. Él le respondió y dijo. Ahora, tienen que notar que la respuesta de Jesús a la cananea viene después que los mismos apóstoles le dicen a Jesús. ¿Qué le dicen? Señor, ya despídela. ¿Qué quiere decir despídela? O sea, ya incomodó, hombre, ya. Mira cómo anda gritando. Sácala de aquí, Señor. Dile que se vaya. Qué mala onda. Una mujer necesitada viene a buscar al Señor y estos eran racistas, estos eran malos. Dice, ya despídela. Y el Señor respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo. Y aquí tenemos que tener cuidado. ¿Sabes qué respondió? No está bien que yo, quien vine a la casa de Israel, tome el pan de los hijos y lo eche a los, escucha, perrillos. Usa la palabra perrillos. Pero aquí hay una gran confusión. Porque muchos piensan que lo que Jesús dice es como que si los discípulos dijeran, wow, le dijo una perra. O sea, no es justo. ¿Sabes qué? Tú eres una perra.
Y yo a ti no, yo no vine para lidiar con los perros. No, no, no. La palabra que se usa aquí de no es justo echar el pan de los hijos a los perrillos. Esto es bien curioso. La palabra perrillos tienen la connotación de un perrito domesticado, de una mascota. O sea, no es así tan ofensivo, sino es como decir de alguien que ha sido, de alguien que ha como aprendido a ganarse nuestro cariño. Yo tengo una perrita y diría, para mí mi perrita pues, es un poquito mejor que, mejor no me voy a meter allí. Pero cuando yo la veo, yo digo, oh, mi amor, ya viene y me abraza. Cuando eso no es lícito, es como que si Jesús está, ¿sabes? Como que si Jesús está diciendo, no es lícito dar el pan de los hijos a Zoe. O sea, a una mascota, a alguien que ha como aprendido. ¿Por qué dice? Porque le está diciendo curios, era cananea. Y le dice, Señor, y después le dice, hijo de David, un título mesiánico. Y la pregunta aquí está como, ¿dónde aprendió ella eso? Si era cananea, era filistea. Ellos no practican, no estaban involucrados en todo esto. Y mira, vamos a ver qué es lo que dice. Estoy en el versículo 27. Y ella dijo, y esta respuesta es increíble. Sí, Señor. Pero aún los perrillos, las mascotas, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es como quien dice, sí, o sea, yo soy como una mascota, pero aún las mascotas quieren estar ahí cerquita y comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Y aquí concluyo. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer. Es como quien dice, wow, mujer. Wow, mujer. Grande es tu fe. Y la conclusión aquí, si me entendieron, es la siguiente. La palabra grande, ¿sabe cuál es la palabra? Es una palabra griega. Es la palabra mega. Mega. Aquí lo que yo estoy viendo, yo tal vez no quiero interpretar más de lo que el texto dice, pero yo estoy percibiendo que aquí Jesús está como en su corazón, como diciendo, Jesús tiene un corazón misericordioso. Cuando Él ve el sufrimiento de la mujer, Él está como, oh, wow. Jesús se dolía. Dice que miraba en Jerusalén y lloró por Jerusalén diciendo, cuánto he querido abrazarte como una gallina abraza a sus polluelos. Y yo creo que Jesús cuando la vio sentía algo, pero para probar su fe, y no solo probar la fe de ella, sino también para dar una gran lección a los que estaban con él, a los que ya te he dicho, que le dijo a sus discípulos, los regañó, incrédulos, faltos de fe. A los de su casa estaban nonadados. ¡Wow! Ustedes no creen. Nadie cree aquí. Y aquí está una cananea expresando fe en el Señor, el Hijo de David. Y Jesús, yo me imagino que lo sentía. Y cuando lo estaba sintiendo, bueno, mira, y ellos diciéndole, despídenla, es molesta. Pero en medio de eso, yo siento que el corazón de Jesús palpitaba hacia ella. Es como que si estaba probando su fe y aguantándose. Y cuando le dice, bueno, sí, mira, es que no podemos tirar el pan de los hijos a los perrillos, no se puede, ¿no? Y ella, sí, pero Señor, aún los perrillos comen
de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y en ese momento ya no pudo más el corazón del Señor. Yo siento que en ese momento era como que si se despedazó su corazón. Como que dice: wow, mujer, wow, grande es tu fe. Y esto, el día de hoy, tú y yo estamos hablando y recordando de la gran fe de una cananea. Mientras que vemos la reprensión hacia los suyos por su falta de fe. Yo te voy a decir algo. En las asociaciones que uno hace, yo prefiero ser como una cananea. Yo muchas veces me he sentido así, como un perrillo, como un perro que no merece nada. Y el día de hoy hay cristianos que tienen unas perspectivas que vienen al Señor y es: Señor, yo soy tu hijo, el Junior, o sea, es como Dios, a tu imagen y semejanza. Y Señor, tú me amas y me escuchas, así que yo oro. Hay tanto rollo hoy con un orgullo espiritual con el que la gente actúa. Pero Jesús quedó impresionado por la falta de fe en los que lo conocían, en sus discípulos. Pero una cananea lo conmovió y él declaró: wow, grande es tu fe. Y le dijo: hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese mismo momento. Y aquí sale una pregunta: ¿dónde aprendió esta mujer a tener fe? O sea, ¿de dónde aprendió? Y yo tengo unas cuantas ideas. Yo creo que esta cananea había escuchado de Jesús. Yo creo que esta cananea lo escuchó en el Sermón del Monte. Yo creo que esta cananea había escuchado de cómo él había venido y había hecho milagros. Yo creo que ella estaba poniendo atención y cuando al fin dijo: yo creo que él es el Hijo de Dios. Yo creo en él, que él puede. Wow. Así que ella se convenció de su gran amor hacia la humanidad. Y ahora termino con esto. Escuchen, por favor. Todos, pongan atención. ¿Saben qué es esto? Para mí, ¿cómo yo veo esto? Yo veo a la cananea y cuando Jesús se maravilla y dice: wow, mega pistis, mega grande es tu fe. Eso, déjenme decirles, si me escucharon durante todo el mensaje, eso es como un gancho al hígado para los que lo seguían. Cuando digo gancho al hígado, ¿cuántos les gusta el boxeo? No sé si les gusta el boxeo, pero en el boxeo, y no tienen que irlo a buscar, hay un japonés que cuando pelea es un matón, porque cuando pelea te pega, pero pega un ganchazo al hígado que cuando pega en el hígado, los con los que está peleando quedan así como y ahí termina todo. Le saca el aire y los destruye así con un gancho. Mire, en este momento cuando Jesús le está diciendo a ella: wow, grande es tu fe. ¿Qué le había dicho a los otros? Ustedes son de
poca fe. Ustedes no creen a pesar de todo lo que han visto. Aún en Marcos 16, en la mesa después de haber resucitado, los regaña por no haber creído, mientras que a ella tuvo fe y su fe sanó a su hija y le dio lo que esperaba. Seamos ese tipo de cristianos, seamos ese tipo de personas que desarrolla esa fe, aunque sea esa fe de perrillo, aunque sea esa fe de mascota. Ten cuidado del orgullo espiritual y pelea por tu fe. Crece en el Señor. Pero de veras, esa foto, qué ganchazo. Yo me imagino que los discípulos primero, ¿qué habían dicho los discípulos con respecto a ella? Ya despáchala, ya sácala, ya fúchila. No es una perra, ya. Y de repente pasa de ser una perra a tener gran fe en el Señor. ¡Wow! Eso puede pasar en ti. Eso puede pasar en ti. Amén. Bueno, me encanta la historia. Y yo no sé quién tú te crees ser. No sé cómo tú pienses que tu fe está. Pero yo sí, cuando veo a esta cananea, si tengo que ser un perrillo delante de él, muchas veces me he humillado delante de él y me he sentido como que si no merezco todo lo que él me ha dado. Pero aún así, él me ha bendecido y ha recompensado mi fe. Y yo me he visto crecer. He visto mi fe crecer a través de las pruebas. Hay gigantes que han venido. Y me he intimidado y he tenido miedo. Pero he canalizado mi miedo hacia Él y ahora he aprendido a verlo como un poderoso gigante. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y yo creo en eso. Así que si hoy tú te sientes que no puedes más, tú te sientes que los gigantes te han intimidado, no sabes cómo salir adelante, pero tú crees en Él, tú crees que Él te puede ayudar. Tienes que entender que aunque tu fe sea como un granito de mostaza, Dios lo puede usar. Y si tú hoy te sientes que no puedes más, ese es mi consejo. Usa el granito de mostaza que tienes y crece en tu fe y vas a ver lo que Él va a decir de ti. Me encantaría, ponte de pie, vamos a orar, ponte de pie. Me encantaría, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que el Señor, después de las pruebas, de las peleas, de la jornada contra gigantes, que el Señor dijera de cada uno de ustedes: wow, Jocelyn, grande es tu fe? O Andrea, que el Señor dijera: oh, wow, me ha sorprendido, hija, qué confianza que tienes. Que sea de acuerdo a tu fe y no que venga y nos diga como a los demás. No voy a usar tu nombre, pero vamos a decir que aquí está sentada alguien más. Dice: incrédula, ¿por qué no creíste en mí? Yo te dije que te iba a ayudar. ¿Qué te ha pasado? Vamos a ponerle Pancha, está sentada. Pancha, ¿por qué no creíste en mí? Eres una incrédula, te faltó la fe. Y por eso retrocediste y dejaste y abandonaste. Pero no es eso lo que queremos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por todos los que el día de hoy estuvieron en este santuario y en esta transmisión, y los que el día de hoy, Señor, escuchan este mensaje. Señor, aumenta la fe de todos los que hoy están necesitados, Señor.
Ayúdanos para que frente a nuestros gigantes, Señor, nuestra fe también sea gigante, Padre. El día de hoy oramos por aquellos, Señor, que están flaqueando en la fe. Aquellos, Señor, que han oído tantas cosas durante esta pandemia y se han confundido, se han cansado y tal vez hasta han retrocedido, Señor. Aquellos, Dios, que se han dejado llevar por las cosas de este mundo y han quitado sus ojos de ti, Padre. Pero hoy se dan cuenta de su realidad. Señor, que tu misericordia, Padre, se extienda para con ellos el día de hoy. Y Señor, te pedimos que este mensaje lleve a todos los que lo puedan escuchar a que crean en ti, Señor. Que todos los que lo escuchen, Padre, y que cada quien pueda creer en ti. Padre, gracias. Que sea conforme a su fe. Y hoy te pedimos que aumentes nuestra fe, que ayudes nuestra incredulidad y que nos des una fe gigante para poder vencer a nuestros gigantes. En el nombre de Jesús, te amamos hoy y siempre. Amén.